Muy buenas noches a todos. Quiero darle la bienvenida, ¿cierto?, a esta clase que les voy a impartir, que busca, ¿cierto?, dar algunos matices en relación a las habilidades blandas que debemos tener al momento de estar en un puesto, ¿cierto?, en un sistema de salud. Pero voy a compartir pantalla primero. Bueno, además está agradecer esta invitación que me han hecho para poder presentar esta temática que yo diría que en este último tiempo em, ha traído un mayor importancia y de alguna u otra forma los que están cumpliendo un rol de liderazgo o un rol de, ahí está, un rol de liderazgo o un rol importante a nivel de instituciones públicas, nos están pidiendo, ¿cierto?, poder reforzar esta necesidad de poder contar con ciertas habilidades que nos van a permitir poder llegar a los objetivos propuestos. Yo diría que gran parte de nosotros desarrollamos a lo largo de nuestra experiencia estas habilidades. Sin embargo, hay otras que requieren preparación continua para poder llevar, ¿cierto?, la empresa o la institución donde yo trabajo a el logro de objetivos. Pero sumado a esto, hemos vivido, ¿cierto?, en contextos complejos, yo diría que en estos últimos 3 años, que han hecho, ¿cierto?, que nosotros, aparte de las habilidades que ya tenemos, hemos tenido que adaptarnos o flexibilizar a ambientes completamente hostiles. Y esta hostilidad, desde el contexto sociosanitario, ha influido de alguna u otra manera en las personas con las cuales nosotros trabajamos a diario y que indudablemente tienen sus propias características. Y cuando uno, ¿cierto?, está como líder en alguna institución, debemos aprender a ser muy hábiles, no solamente para poder comunicar, sino que también para poder identificar los distintos liderazgos que podemos tener dentro de un mismo equipo de salud y además poder, ¿cierto?, equilibrar las distintas diversidades de personalidades. Entonces, antes de entrar a conversar de lleno con respecto a estas habilidades que deberíamos ir, ¿cierto?, adquiriendo a lo largo de nuestra experiencia, hay un video que a mí me gusta mucho, que tiene que ver, ¿cierto?, con la identificación de, de los tipos de personas que nosotros podemos tener en una institución. Y cuando somos hábiles en poder pesquisar las distintas características o las distintas personas que no están dentro de una misma organización, permite también poder, ¿cierto?, manejar situaciones complejas y poder tomar decisiones drásticas cuando vemos que esa persona está siendo un impedimento para el avance de la resolución de objetivos. Entonces voy a dejar de compartir la primera lámina y vamos a ir, ¿cierto?, a lo que yo les quiero mostrar. A ver si me dan unos minutos para que pueda, a ver, em, vamos a ver cómo podemos dejar de compartir. Es, eh, 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 em, a ver, vamos a, esperen. Disculpen que algunas veces cuesta poder manejar esto. A ver, ¿cómo voy a otro lado? A ver acá. Espérenme. No sé si lo estoy haciendo bien. Acá, dejar de compartir. Ahí sí, ya. Entonces les voy a mostrar, parece que aquí no va. A ver, permítanme, parece que ahí sí. Y voy a entrar acá de nuevo. A ver, ahí sí, parece que ahí lo hice. ¿Están viendo el video de YouTube? Si alguien me puede señalar a No través se del micrófono. no se ve nada, profesora Andrea. Ya, bien, a ver, No se vamos ve nada.
Espérenme, déjenme ver si es que, a ver acá. Ya, vamos a levantar esto y aquí voy a compartir. Yo creo que ahora sí. Ya, ahora creo que sí. Sí, muy bien. Sí. Bien, lo logré, muy bien. Ya, a mí me gusta mucho este video porque de alguna u otra manera demuestra las dinámicas o las distintas características que tenemos dentro de nuestras instituciones de trabajo. Y si bien este video es muy antiguo, es del año 2010, pero a mí me sigue dando sentido de las características que presenta a través, ¿cierto?, de esta relación que hacen con la carreta, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar esta exposición con este video y después vamos a, si es que ustedes quisieran, vamos a comentarlo porque es muy interesante cómo muestra cada una de las características y esto nosotros mismos lo podemos aplicar en nuestro mismo entorno de trabajo. Entonces vamos a empezar a verlo. ¿Por qué este video para mí es importante y por qué es interesante? Porque cuando nosotros estamos guiando ciertos equipos de salud o trabajando en instituciones, podemos percibir estos tipos de caracteres o estos tipos de liderazgo. Y cuando uno logra identificar de manera oportuna quiénes son aquellos que están obstaculizando al logro de objetivos, podemos, ¿cierto?, lograr un equilibrio en la organización y también poder, ¿cierto?, lograr afianzar al equipo de trabajo y lograr al objetivo que nosotros nos hemos propuesto cuando estamos en entornos o en roles de directivo. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero cómo lo hacemos?
Es decir, logramos identificar muchas veces el causante de las problemáticas, pero ¿cómo lo hacemos? Y aquí aparecen importantes las habilidades blandas que nosotros podemos tener, ¿ya? Porque un buen liderazgo o un buen gerente, entre comillas, es aquel que no solamente va a ser capaz de percibir todas estas diferencias que existen en un equipo, sino que también va a ser capaz de poder detectar las problemáticas, poder, ¿cierto?, comunicar de forma eficiente y asertiva al equipo de salud, al equipo, perdón, cuando vemos que algo no está funcionando, y también buscamos el momento oportuno para que esa persona la podamos potenciar o podamos también, ¿cierto?, sacarla cuando vemos que está siendo una piedra de tropiezo para el resto del equipo. Entonces, a continuación, nosotros vamos a ir viendo cada uno de estos elementos, ya vimos el video, pero cuando nosotros hablamos de habilidades, ¿cierto?, gerenciales o habilidades blandas, aparece una gran diferencia, ¿ya? Por una parte, tenemos, ¿cierto?, aquellas que tienen relación al guiar o al dirigir, y por otra parte, tenemos aquella forma en que nosotros tenemos que comunicar o tenemos que relacionarnos con el equipo. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos qué es lo que entendemos por habilidades gerenciales o blandas, qué cosas aparecen y que ustedes me podrían escribir en el chat, ¿ya? Porque así lo hacemos mucho más ameno y vamos respondiendo también a aquellas interrogantes. Em, Importante, tenemos el chat, ¿cierto? Para ir respondiendo o para ir dando comentarios. Yo lo tengo aquí, por lo tanto lo puedo ir viendo de manera espontánea durante la presentación. Y también al final de la presentación podemos dar un espacio para poder comentar o reflexionar para poder hacer preguntas, ¿ya? Entonces, si van surgiendo dudas a lo largo de la presentación, ustedes lo van anotando y después nos damos un tiempo para poder conversar. Pero cuando nos hacemos esta pregunta, ¿qué entienden ustedes por habilidades gerenciales y blandas? ¿Qué es lo que viene, cierto, a partir de estos dos conceptos? En el chat, cierto, Jesús dice que aparece el tema del liderazgo, ¿ya? ¿Qué otras cosas más aparecen o a ustedes lo asocian, estas habilidades gerenciales o blandas? Unos mutuo acuerdo, ¿ya? Unos 5 comentarios más. Veamos si es que estamos entendiendo qué es lo que aparece o qué es lo que ustedes, ¿cierto?, identifican o significan como habilidades gerenciales o blandas. Esto es interesante para poder, ¿cierto?, capacidad de gestión, bien, identificación de puntos débiles y a mejorar, la empatía, exactamente. Es decir, de alguna u otra forma nosotros tenemos ciertas nociones de lo que es tener habilidades gerenciales y blandas. Trabajo en equipo, dice María del Pilar, ¿cierto? Y que concuerda exactamente con lo que nosotros deberíamos caminar. Cuando nosotros llegamos, ¿cierto?, a cumplir o a tener gente a nuestro cargo, todas aquellas cosas que ustedes están escribiendo en el chat aparecen. Algunas de ellas las respondemos, las resolvemos de manera innata, es decir, tenemos habilidades para algo, pero hay otras que nosotros debemos desarrollar. El liderazgo, trabajo en equipo, el manejo de conflictos, y que yo diría que en este último tiempo, a ver si ustedes están conmigo, esto se ha acrecentado, ¿ya? Hoy día vemos equipos de salud desgastados, equipos de salud, ¿cierto?, más demandantes, con un nivel de burnout importante asociados a la pandemia, y también, ¿cierto?, con actitudes mucho más agresivas o desafiantes que unos 5 años atrás, ¿ya? Es decir, que hoy día nuestros equipos, por los cuales nosotros hoy día estamos liderazgo, tienen, ¿cierto?, un componente que hace que nosotros como líderes tengamos que flexibilizar y tengamos que manejar, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, durante pandemia tuvieron que guiar a estos equipos, me imagino yo el desgaste que eso les generó a ustedes ante toda esta situación, ¿cierto?, compleja que lo vivimos a nivel mundial. Entonces, buscamos, y uno de nuestros objetivos es lograr un clima laboral que sea beneficioso para eso.
Pero eso, ¿cierto? Requiere una infinidad de trabajos no solamente personales, sino que también a nivel académico. Lo que ustedes están haciendo hoy día va a permitir poder comprender de mejor forma cómo yo puedo guiar a este equipo de salud. Entonces, cuando nosotros definimos o vemos, ¿cierto?, estos dos elementos, primero tenemos que tener claro que gerencia, ¿cierto? O cuando nos referimos a gerencia, hablamos de dirección, ¿ya? Es decir, hoy día nosotros nos estamos preparando para poder dirigir, guiar a equipos de salud. Y para eso nosotros vamos a tener que tener ciertas habilidades, poder desarrollar ciertas habilidades, desde el liderazgo, ¿cierto? Motivación, es decir, muchas veces nosotros somos aquellos que vamos a tener que motivar a este equipo que se ha desalentado, porque tal vez la institución no entrega lo necesario en cuanto a infraestructura, en cuanto a evaluar las necesidades, ¿cierto? Personales del equipo que tenemos, y por otra parte, debemos tener capacidad de comunicar, capacidad de poder tomar decisiones no solamente en situaciones estables, que sería lo ideal, sino que en situaciones complejas, poder lograr un adecuado trabajo en equipo que es muy distinto a el grupo de trabajo, que ahí después vamos a ver la diferencia, y después llegar a negociación, ¿ya? Y que yo diría que a lo largo de nuestro trabajo, ¿cierto? Nosotros tenemos que ir negociando de manera constante. A partir de eso, ¿cierto? Viene esta pregunta, bueno, ¿qué es gerenciar? ¿A qué nos referimos con gerenciar? Y una de esas definiciones es, ¿cierto? O está asociado a guía. Es decir, cuando nosotros trabajamos o cuando nosotros gerenciamos, hablamos, ¿cierto?, de guiar a esta empresa. En este caso, nuestro contexto es entorno sociosanitario, entorno sanitario. Y a partir de eso, nosotros debemos buscar que en este entorno donde nosotros trabajamos, debemos, ¿cierto? Primero, conocer a nuestro personal de salud. Segundo, ¿cierto? Lograr que los recursos, tanto humanos como materiales, estén para poder lograr los objetivos. Por ejemplo, en nuestro hospital en ciertos hospitales tenemos una cantidad, ¿cierto?, de personas que requieren de esta atención, que requieren de una atención eficiente o que se opere en una determinada tiempo. Para eso nosotros tenemos que favorecer que los recursos de estructura, ¿cierto?, de pabellones estén disponibles para poder, ¿cierto?, satisfacer las necesidades de esta comunidad, de este lugar. Y para eso debemos escuchar a los médicos, ¿cierto?, si están todas las condiciones adecuadas para poder intervenir a todas estas personas que lo requieren. Y también, ¿cierto?, que tengamos la suficiente capacidad de especialistas para poder detectar y para poder, ¿cierto?, ocupar los pabellones sin que se pierda un tiempo y un horario, o sin que se pierda ese cupo de pabellón. Para eso debemos tener al equipo de salud, a los especialistas que hay que operar, el material necesario en pabellón, ¿cierto?, para poder eh, hacer las intervenciones, y también debemos tener un equipo que busque confirmar, ¿cierto?, a las personas que se van a atender, y de esta manera poder evitar la ausencia de algunos de ellos y no perder un cupo. Por lo tanto, cuando uno trabaja en una institución de salud, debemos no solamente estar pendiente de nuestro personal, sino que también estar pendiente de las infraestructuras, ¿cierto?, que tenemos para poder satisfacer las necesidades tanto de los pacientes como de la empresa o de la institución donde trabajamos. Entonces, dentro de las funciones que debe tener un gerente, yo diría, o las agruparía en cuatro, ¿ya? En estas cuatro que son simultáneas. Primero, ¿cierto? Un buen gerente tiene que ser capaz de planeación, es decir, ser capaz de poder establecer planes, ¿ya? Donde busquemos cumplir ciertos objetivos. Todos ustedes, los 50, ¿cierto?, que tenemos, que están hoy día escuchando esta ponencia, le tuvieron al momento, ¿cierto?, de entrar a trabajar en sus lugares de trabajo, les pidieron ciertas cosas.
¿Mm? Yo necesito que usted, don Juan, ¿cierto?, cumpla con esto. Y para eso nosotros debemos organizar, hacer un plan, ¿ya? Para poder lograr cumplir estos objetivos que nos está solicitando esta institución de salud. Para eso debemos organizar, ¿ya? Es decir, hacer un plan de trabajo organizado que nos permita ir cumpliendo de manera paulatina, a mediano o a corto o a largo plazo, aquellas cosas que nos propusieron a nosotros al momento de tomar este rol dentro de la empresa. Para eso necesito de gestión, ya necesito cierto poder cumplir estos objetivos, pero a la vez voy a necesitar que el resto de la empresa, es decir, del entorno de salud, esté comprometido porque ellos son un papel o un peldaño importante para poder lograr el objetivo planteado, ¿ya? ¿Y cómo yo lo hago? Siendo un buen líder. ¿Cómo soy un buen líder? Considerando las necesidades de mis funcionarios, de mis profesionales, pudiendo también satisfacer las necesidades de infraestructura, teniendo el material necesario y también siendo un adecuado administrador. ¿Mm? En esta situación de pandemia que ya estamos saliendo o que todavía queda, pero no es tanto como lo vivimos en el 2020, tuvimos que vivir una situación compleja. Teníamos una organización relativamente estable, ¿cierto? Que es salud, teníamos los bloques de atención, teníamos a nuestros médicos, atendíamos las distintas patologías, ¿cierto? Que se manifestaban. Y llega pandemia y nosotros llegamos a una crisis sociosanitaria. Y tuvimos que tomar decisiones. Y una de esas decisiones puede haber sido haber cerrado pabellones, ¿cierto? Durante un tiempo para que esos implementos que usábamos en pabellones hoy día lo pudiéramos usar, ¿cierto? Para situaciones críticas de COVID, ¿ya? Tuvimos que acompañar a nuestro equipo de salud, tuvimos que estar con ellos, motivarlos a permitir que sean permanentes, es decir, que continúen a pesar de la dificultad y darle a aquella tranquilidad, ¿cierto?, que permitía que ellos no se fueran con licencia. Es decir, tuvimos que hacer una infinidad y activar dispositivos para poder continuar con esta atención que fue compleja durante los primeros años. Y por supuesto tener el control, ¿ya? Es decir, buscar medir de manera cualitativa o cuantitativa las cosas, ¿cierto? O los objetivos que nos fuimos cumpliendo. Entonces, si nosotros nos hiciéramos esta pregunta, ¿qué son para nosotros, para los 40 que estamos aquí hoy día? ¿Qué es dirigir para ustedes? ¿Qué me podrían decir a través del chat? ¿Qué es para ustedes dirigir? ¿Qué es para nosotros dirigir? Porque hay formas de dirigir y hay formas, ¿cierto?, de relacionarnos con nuestro equipo de trabajo. ¿Ya? Jesús dice que es ordenar. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué es para nosotros dirigir? Cuando estamos, ¿cierto?, en un grupo de trabajo y nos piden a nosotros, dicen, ya, usted hoy día tiene que hacerse cargo de este grupo. ¿Qué es para nosotros dirigir? ¿Qué entendemos por dirigir? Aparecen en el chat. Ordenar, liderar, guiar, conducir, encaminar al grupo de trabajo para la consecuencia de objetivos, organizar, guiar un objetivo, la capacidad para poder cumplir aquellos objetivos y llevar adelante un equipo. Todas aquellas cosas hablan, ¿cierto?, de cómo nosotros podemos dirigir a un equipo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a entender nosotros por dirigir? Yo diría que dentro de dirigir vamos a tener 4 elementos importantes que ya lo hemos hablado y que ustedes lo han compartido a través del chat. Primero, tenemos que tener capacidad de planificar, es decir, lograr, tenemos un curso, una acción, debemos desarrollar objetivos claros, poder emplear de manera adecuada los recursos que tenemos para poder lograr el objetivo planteado. También debemos ser capaces de poder controlar. ¿Y por qué? Porque debemos detectar,
debemos corregir en aquellos casos y de esta manera poder, ¿cierto?, cumplir el plan indicado o liderado. Tenemos que gestionar, ¿cierto?, con la finalidad de poder cumplir el objetivo, ¿cierto?, que nos hemos propuesto. Y de esta manera, además, debemos, ¿cierto?, crear estructuras que nos permitan, ¿cierto?, organizar y asignar tareas, ¿ya? Por lo tanto, no es fácil dirigir. Ahora, podríamos señalar que muchos de nosotros tenemos de manera innata capacidades de liderazgo. Mm. Pero muchas veces nuestros liderazgos tienen que cambiar a lo largo de nuestra historia, de nuestra experiencia. Puede ser que en algunos casos tenemos que hacer un liderazgo más bien, cierto, autoritario, pero en otras circunstancias podemos hacer cierto liderazgo más bien democrático, que son elementos que vamos a ir conversando. Entonces, ¿cómo dirijo yo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo hago para que no solamente mi trabajo sea eficiente, sino que también para que las personas con las cuales yo trabajo, ¿cierto?, se sientan a gusto conmigo? Y para eso nosotros debemos capacitarnos en inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es no solamente ser capaz de transmitir lo que yo quiero comunicar de manera adecuada, sino que también ser capaz de poder empatizar con las necesidades de mi equipo de trabajo. Y empatizar no es lo mismo que simpatizar. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que cuando yo empatizo, logro comprender la realidad del otro sin necesidad de haberlo vivido, pero cuando simpatizo, empiezo a sentir la emocionalidad del otro. Y por ejemplo, si tenemos a un colega o a un profesional que está enojado porque vivió una situación compleja con otro compañero y es el primero que me va a contar y yo empiezo a sentir rabia, ¿cierto? Y la misma rabia que siente el otro eh, eh, por el otro compañero, ahí lo que estoy haciendo es simpatizar. Mm. Yo puedo comprender la rabia que siente por la mala relación que tuvo con el compañero, pero no puedo sentir la rabia que siento o que él siente por el otro. ¿Mm? Empatizar, por lo tanto, es ser capaz de ponerme en el lugar del otro, pero, ¿cierto?, no conectar con la emocionalidad del otro, ¿ya? Y esa es una de las grandes diferencias que hay entre, ¿cierto?, empatía con simpatía. Entonces tenemos la inteligencia emocional como un elemento clave para poder trabajar. Por otra parte, ¿cierto?, tenemos esta capacidad de comunicar. Debemos ser capaces de poder transmitir lo que nosotros queremos transmitir, pero también sabiendo escuchar. Y para eso, no solamente debemos ser conscientes de aquellos aspectos verbales como lo estamos haciendo ahora, sino que también ser conscientes de lo no verbal. Yo diría que gran parte de nuestra comunicación es un 70% no verbal y lo otro verbal. Y nosotros como líderes o como gestores, ¿cierto? Debemos ser capaces de poder ser congruentes con lo que yo digo, con lo que yo me muestro a nivel corporal. Lo otro, cierto, importante es la autoconfianza. Debemos transmitir confianza hacia nuestros trabajadores, siendo capaz de delegar y para eso, cierto, debemos conocer el equipo de salud, dando ciertas responsabilidades y de esta manera vamos a poder, cierto, que este puente que se afirma o esta mesa que se afirma con cuatro patas, no solamente esté yo firmando las cuatro, sino que también poder descansar en el otro. Capacidad de adaptación que yo diría que todos nosotros tuvimos a lo largo de estos últimos 3 años, donde no solamente fuimos capaces de transmitir entusiasmo, sino que empatía o también poder favorecer la participación de todos nuestros integrantes para poder afrontar la situación de pandemia. Y la autoconfianza está muy ligada, ¿cierto?, a la delegación de funciones, es decir, debemos asignar funciones claras y también a mandos intermedios o medios,
Cuando uno hace o cuando uno logra conocer a su entorno, sabemos exactamente lo bueno que son en determinadas temáticas. ¿Ah? Y en un mismo equipo de salud podemos tener muchos liderazgos. ¿M? Y el poder reconocer aquellos liderazgos y poderlos hacerlos parte, ¿cierto? O poder decir, ya usted, ¿cierto, Rosita? Hoy día va a dirigir tal cosa, he notado que usted es buena en eso. También permite un mayor empoderamiento hacia la institución cuando nosotros delegamos o cuando nosotros hacemos, ¿cierto? Que otras personas puedan brillar tanto como las demás. Eduardo, levantaste la mano. Eduardo Basilio, ¿o fue un error? Parece que fue un error. Entonces, lo que debemos lograr nosotros llegar hacia un gerente integral. Es decir, este gerente integral debe tener, yo diría, tres habilidades importantes. Habilidades conceptuales, es decir, ser una estratega. Habilidades humanísticas, es decir, ser un líder, y para eso debemos reconocer, tener inteligencia emocional como para poder trabajar. Y también habilidades técnicas de administrador. Estas tres habilidades permitirían poder transformar el entorno donde nosotros trabajamos. Por lo tanto, las crisis que nosotros vivamos van a ser consideradas oportunidades. Sabemos que las crisis generan cambios, generan muchas veces situaciones complejas dentro del organismo, y de esta manera, ¿cierto? Nosotros podemos orientar, resolver situaciones problemáticas, ser capaces de comunicar y también transformar y observar y considerar las necesidades de nuestro equipo. Cuando nosotros consideramos las necesidades de nuestro equipo, tengan por seguro que van a permitir ese elemento a que ellos puedan sentirse parte de la institución e importantes para la institución. Ujú. Y no solamente centrarnos en aquellos aspectos negativos o por mejorar. Algunas veces las reuniones de trabajo se dan más bien para reclamar o para señalar que hoy día estamos haciendo algo malo, pero muy poco, ¿cierto? Damos de ese espacio de reunión para poder conversar y para poder reforzar los aspectos positivos del equipo de salud. ¿Mm? Yo siempre oriento o educo que si bien podemos usar esos espacios para poder decir que hay cosas que hay que mejorar, pero nunca se vayan de esa reunión sin antes reconocer las cosas y el esfuerzo que ha hecho ese equipo. ¿Mm? Si nosotros hacemos del espacio de reunión elementos ciertos donde cuestionamos, donde reclamamos o donde señalamos que no estamos haciendo bien y que esto es permanente, tengan por seguro, ¿cierto?, que este equipo se va a desalentar y no va a lograr el logro de objetivo porque no hemos reforzado aquellos aspectos positivos. Profesora, Dígame. disculpe que le interrumpa. ¿En qué momento es bueno, como lo acaba de decir, cuando empieza una reunión, lo primero que sale, que esto está mal, que hiciste mal? Pero como usted también aplica, es lo siguiente, de que debemos también ver el esfuerzo que han hecho dentro de las posibilidades que tiene cada uno. ¿En qué momento se transmite esto? ¿Al inicio o al final de la discusión de la que se ha convocado a reunión? O sea, que cómo les digo, bueno, chicos, ustedes en verdad, pues lamentablemente no hemos llegado a esto por X factores, pero ustedes también han hecho un gran esfuerzo, ¿no? Así a fin de levantarlos un poco más y darle, como usted dice, un poquito más de empoderamiento, ¿no? ¿En qué momento lo haría? ¿Cómo lo recomendaría usted? ¿Al inicio del tema a tratar en reunión o al final? Por favor. Bueno, todo va a depender del equipo, ¿ya? Y va a depender también de la postura que tenga ese equipo hacia la reunión. Cuando ustedes vean, por ejemplo, que está siendo ya una situación repetitiva, eh, y acá o es personal o es grupal, primero tenemos que eh, identificar el problema. Ya, por ejemplo, vemos que hay relaciones interpersonales que están siendo complejas en la institución.
Y esto ya está siendo no solamente esporádico, sino que ya está siendo una dinámica de manera permanente. Y estas malas relaciones interpersonales hoy día están afectando a la resolución de objetivos claros en nuestra empresa, en nuestra institución. Si nosotros logramos identificar quiénes son aquellas personas que están generando el problema, yo les sugiero hacer una reunión de manera individual, ya con esas personas. Ok, Por ok. ejemplo, veo, bueno, María, me gustaría hablar contigo. Y muchas veces esas reuniones yo suelo hacerlas no al inicio de la jornada laboral, sino que en la tarde. Porque si ustedes hacen esa reunión laboral en la mañana y son cosas negativas que ustedes van a plantear, ese compañero de trabajo va a estar desmoralizado todo el día. Entonces, uno le podría decir, y tampoco durante el almuerzo o antes del almuerzo o después del almuerzo porque va a estar nervioso, pero sí me gustaría, o en la tarde, ¿cierto? Si tienes un momento para poder conversar contigo, sí, claro, y ahí conversan. Ok, Entonces, sería al final de la jornada laboral mejor, antes de sí, terminar. sí, Ah, ok. antes de terminar. Esa sería una buena instancia, pero va a depender mucho, ¿cierto?, de su equipo. Entonces ahí conversar. He visto que han estado algunas situaciones complejas Ujú. en nuestro lugar de trabajo y me gustaría saber si tú las has percibido. Que no sea como de amenaza, sino que escuchar. Te noto más cabizbajo, te he notado que en estos últimos semestres eh, em, te veo más agotado o te veo que estás teniendo dificultades con el resto de tus compañeros. Em, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué estás así? ¿Hay algo en lo que tú sientes que podemos mejorar? Escuchar primero, porque si Ok. es alguien que ha ido cambiando, que era un buen funcionario, un buen profesional, pero ustedes han visto que con el paso del tiempo se ha visto enfrascado en problemas, por ejemplo, de convivencia. Entonces escuchamos esa situación y digo, ahora puedo entender por qué estás así, porque a mí me tenía preocupada porque el que conozco ahora no es el mismo que yo conocí al principio y esta reunión quiero, ¿cierto? No solamente preguntar qué es lo que está pasando contigo, por qué te veo más cabizbajo, por qué hoy día, ¿cierto? Estás reclamando más para poder ayudarte y también porque yo necesito que tú des lo mejor en esta empresa o en esta institución. Escucho lo que él, ¿cierto?, plantea o señala y después hacer compromisos. ¿Ah? Ok, Ya, listo. vamos a hacer esto, y dime qué opinas y todo. Y voy a darte un plazo. Y vamos a ver cómo andamos y si en un mes más vuelvo a llamar de nuevo. ¿M? Y ahí, bueno, ahí ser mucho más clara, ¿ya? Y también decir qué es lo que tú necesitas que él haga de manera concreta. Ay, ay, Jamás ay. llamen la atención en todo el equipo, porque Mm, eso va a desmoralizar mucho. ya. ¿M? Ahora, si yo veo de que esto lo hace uno, 2, 3, 4, 5, es todo, bueno, si son 2 o 3, lo hablo de manera, ¿cierto?, individual, y después en el plenario o en la reunión general, yo digo, he visto, ¿cierto?, que hay personas que están mucho más complicadas, he visto que hay más roce y para mí es súper importante como líder, ¿cierto?, este equipo, que podamos hablar de aquellas cosas que nos molestan de una manera sin dañar al otro. Yo estoy disponible para poder escucharlos a ustedes si ustedes tienen alguna queja de manera individual. ¿Ah? Ser, ¿cierto?, alguien de puertas abiertas, llamo yo. Ujú. No sé si te aclaré, Delia. Sí, doctora, me ha dado unos buenos tips para poder aplicar, ¿ah? Muchas gracias. Bueno, y esto es súper importante porque nosotros cuando o estamos en un rol de gerente o de liderazgo,
debemos buscar transformar. Y algunas veces los equipos están tan desgastados y ustedes llegan a esos equipos desgastados y destruidos, ¿ya? Y para poder reparar aquellos equipos, lo primero que debemos hacer es conocernos, a poder ver qué es lo que ellos necesitan y también mostrar qué es lo que yo planteo y ser, ¿cierto?, un liderazgo que sea capaz de comunicar y también eh, em, siendo capaz de equilibrar las necesidades de la empresa y las necesidades, ¿cierto?, de nuestros colegas o de nuestros compañeros. Pero hay veces donde nosotros vamos a tener que tomar decisiones y decisiones, ¿cierto?, firmes y que no vamos a necesitar o no pedir la opinión. Por eso que es tan importante ser capaces de poder ir manejando los distintos tipos de liderazgo para poder, ¿cierto?, acompañar a las distintas personas y a los distintos grupos, porque estos grupos van cambiando, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las funciones que debemos tener? No solamente va a planificar, organizar, motivar, controlar. Si ustedes ven, hay varias cosas que nosotros debemos hacer cuando estamos en puestos de dirección, ya de dirección pública. Salud no es fácil, ¿cierto? Trabajar. Yo sé que las otras organizaciones tienen otros elementos, pero salud es, es un entorno estresante, ¿ya? Estresante por las diversidades de personas, porque el hospital es una situación estresante. Tenemos que lidiar con distintas personalidades, distintas especialidades, con las infraestructuras que algunas veces, ¿cierto?, no son las que nosotros nos gustarían, y también debemos satisfacer una población que requiere nuestra atención en una situación de vulnerabilidad. Y cuando hay vulnerabilidad o hay sufrimiento por la enfermedad de un otro, tengan por seguros que muchas veces nosotros somos la cara visible y somos la persona que escuchamos las quejas del mal funcionamiento de una organización. Entonces acá tenemos distintos estilos de dirección, ¿ya? Van a depender del tipo de empresa. Aquí estamos en una empresa, ¿cierto?, que está asociada a la salud, que en eso, ¿cierto?, nosotros estamos viendo, y también tenemos distintos empleados. Y estos distintos empleados tienen sus propias emocionalidades, ya algunas veces las situaciones familiares influyen en cómo ellos van a ser productivos en nuestra organización. Y nuestros estilos de liderazgo van cambiando. Es decir, vamos a tener un estilo autocrítico, por ejemplo, que es cuando el jefe toma sus propios criterios, tiende a asumir todas sus responsabilidades y no suele incorporar o delegar esa responsabilidad al resto del equipo, por ejemplo. También tenemos aquellos estilos donde dejan de hacer, el jefe no ejerce como tal, ya dejando las decisiones al resto de los miembros del equipo, o que dirijan. Entonces tenemos ahí un estilo ausente en cuanto a dirección. Tenemos a otros estilos participativos, donde uno busca, ¿cierto?, que escuchar la opinión de los demás, que participen, pero algunas veces no necesariamente esto va a ser el más eficiente, y también tenemos este estilo democrático, que yo diría que es un equilibrio entre ambos. Ahora, estos estilos de dirección, yo diría que los podemos ocupar todos, dependiendo de la situación en la cual nos encontremos. Van a haber veces donde vamos a tener que tomar decisiones drásticas y que no necesariamente estas las vamos a tener que comunicar al equipo. En otras podemos delegar esta responsabilidad a distintos miembros del equipo. En algunos casos voy a necesitar, por ejemplo, cuando he dado objetivos para poder, ¿cierto?, cumplir, y veo que han pasado 2 meses, 3 meses, y que veo que al equipo no está funcionando como a mí me gustaría, hacer una reunión para preguntar qué es lo que está pasando. Y ahí podemos tomar las decisiones o tomar las opiniones
del resto del equipo, y el estilo democrático, que yo diría que es algo que nosotros podríamos usar, es decir, llegar a consenso en ciertas situaciones, poder, ¿cierto?, escuchar las necesidades del equipo y también, ¿cierto?, que ustedes sean líderes que el entorno se sienta que pueden confiar en ustedes. Yo diría que eso también es un pilar importante. Entonces, cuando hablamos de gerencia en salud, también hablamos de dirección, de administración, de poder encargarnos sobre la administración de los bienes y uno podría decir, bueno, en salud es complejo, eh, por todas las diversidades que yo ya le he nombrado y también poder coordinar con distintos proveedores y poder llegar a líneas azules y no rojas a fin de año. Y por supuesto, ¿cierto? Lograr que el equipo se sienta comprometido con este entorno de salud. Y cuando hay compañeros o equipos comprometidos, tengan por seguro que amortiguan mucho la carga del líder. Pero para eso debemos considerar distintas habilidades, que son las habilidades blandas. Entonces, ¿qué habilidades sienten ustedes que cuentan para dirigir a sus equipos de trabajo? A ver si lo escuchamos a través del chat. ¿Qué habilidades sienten ustedes que tienen ahora para poder dirigir a sus equipos de trabajo? Vamos a hacer un poquito autorreferente. A ver qué aparece en nuestro chat. Me imagino que tenemos hartas habilidades para poder, ¿cierto?, dirigir a nuestros equipos de salud. ¿Qué habilidades sienten ustedes que tienen para poder dirigir actualmente a sus equipos de trabajo? ¿Qué se les hace fácil? Vamos a esperar un poquito en el chat para que se mueva. Hasta ahora no han escrito nada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos de habilidades hoy en día? Que muchas de esas habilidades son innatas, ya no nos hemos formado. Algunos, por ejemplo, pueden decir, yo hoy día siento que tengo habilidades para liderar. Me es fácil dirigir al equipo. Aparece empatía, ya que hay habilidades de comunicación, hay carisma. Hay otras que dicen que hay que saber escuchar, que tienen capacidades de diálogo, ¿ya? Y seguramente muchas de estas características que ustedes están anotando en el chat hacen de que hoy día ustedes estén en este diplomado para poder, ¿cierto?, colocarle nombre a lo que ustedes ya han hecho desde el sentido común. ¿Ah? Comunicativo, ¿cierto? Saber comunicar, saber hablar. Es decir, hay muchas cosas que nosotros tenemos innatas, ¿ya? Ahí ruego, ¿cierto?, que no sé quién tiene el micrófono encendido, a ver si lo pueden apagar o si alguien me puede ayudar desde la plataforma, porque acá no identifico quién tiene el micrófono encendido. Ah, ahí sí, perdón, espérenme, me parece que me fui al otro lado. Un líder, podemos tener líderes innatos, pero también podemos tener líderes que se formen. Y uno puede ser líder, ¿ya? Independientemente de los años que hayan transcurrido. Y esto es importante. Algunas veces uno se siente incapacitado de decir, bueno, ¿y por qué a mí? ¿Por qué me eligieron a mí? Si me cuesta tanto. Pero podemos, ¿cierto?, desarrollar aquellas habilidades eh, y ser un buen líder. ¿Y por qué esto? Porque el gerente en salud o el líder en salud no solamente debe tener todo lo que ustedes han referido, sino que también debemos tener elementos externos o internos para poder tomar decisiones estratégicas. Y dentro de esas habilidades, una de ellas es la habilidad analítica, que son independientes a los valores que ustedes pueden tener, ¿ya? Y que les van a poder permitir poder organizar de forma eficiente esta organización y además poder tomar decisiones estratégicas. Para esto debemos tener habilidades técnicas, ¿cierto?, computacionales o competencias en TIC. Y por otra parte debemos tener habilidades administrativas,
como, ¿cierto?, para poder tomar mejores decisiones, buscar a los proveedores más convenientes y poder, ¿cierto?, lograr un análisis de información considerando todos estos elementos. También tenemos las habilidades interpersonales, que son las habilidades blandas, ¿cierto? Que muchas de ustedes ya lo han señalado, que son aquellas que nos van a permitir poder comunicarnos de manera eficiente con nuestros miembros y también, ¿cierto? Si trabajamos o somos entidades estatales, por, ¿cierto? Relacionarnos con nuestros miembros de nuestra institución o con nuestro gobierno o con nuestro Estado. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros debemos desarrollar? Primero, debemos ser capaces de adaptarnos a las distintas diferencias, perdón, a las distintas situaciones o desafíos, trabajar bajo presión, y yo sé que muchos de ustedes ya lo hacen, poder establecer una adecuada relación, ¿cierto?, con todas las personas con las cuales trabajamos, tener un buen contacto, recursos, poder tomar decisiones de manera responsable, ¿cierto? Y además ser capaces de poder resolver problemas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando uno guía en situaciones de salud, nos piden un montón de habilidades que debemos desarrollar. Algunas de ellas las tenemos innatas, pero otras las debemos, ¿cierto?, desarrollar a partir de las necesidades de la empresa. ¿Mm? Y hoy día, ¿cierto?, hace de que los guías o que, que aquellos que trabajan en puestos importantes, tener elementos que nos permitan, ¿cierto?, administrar esto de manera adecuada considerando las necesidades de nuestros profesionales. Además, ¿cierto?, debemos priorizar tareas, por eso que es importante la delegación, poder negociar o influir en las opiniones de la gente. Si nosotros somos un líder, ¿ah? Que damos sentido, que buscamos el sentido de pertenencia en nuestra organización, tengan por seguro que no van a tener alguien solo que los acompañe, sino que van a tener a todo el equipo con, puesta la camiseta por lo que ustedes quieren para la institución. Si yo hago un mal liderazgo, va a haber un momento donde yo me voy a sentir batallando solo o sola, donde voy a tener muchos adversarios y donde voy a tener, si nosotros comparamos al video que vimos, ¿cierto? En la carreta, ustedes van a ser el que llevan y vamos a tener muchos atrás que van a arrastrar ese carro para que nos impida poder avanzar. Por eso que es importante las habilidades blandas cuando nosotros desempeñamos liderazgo en instituciones, ¿ya? Por otra parte, ¿cierto? Poder tomar decisiones o cambios improvistos, ¿ya? Es decir, que nosotros tenemos que tener una habilidad no solamente para observar qué es lo que está funcionando a nivel de equipo, sino que también eh, poder tomar decisiones rígidas cuando vemos que hay algún miembro que está gatillando los conflictos o las dificultades en nuestra organización. Por ejemplo, tomando de nuevo el ejemplo de la carreta que vimos al inicio, si nosotros percibimos que hay alguien que está entorpeciendo nuestra función y entorpeciendo una dinámica saludable, un clima laboral adecuado, bueno, vamos a tener que tomar decisiones drásticas y sacarlo, como vimos en el carrito. Entonces las funciones de un gerente están la toma de decisiones, es decir, poder tomar decisiones basadas en cuidados analíticos, en evaluar riesgos y beneficios. Por otra parte, ¿cierto? Poder planificar nuestro objetivo, ¿cierto? Y también poder monitorizar aquel desempeño de esta organización. Entonces tenemos la toma de decisiones, la planificación y el control. Por lo tanto, las funciones de un gerente está organizar, ¿cierto?, los distintos estamentos, dirigir al personal, ver sus responsabilidades. Uno de los elementos importantes y de conflictos muchas veces en las instituciones es que la gente en la cual nosotros dirigimos no tiene las funciones claras de sus roles que deben desempeñar en la institución, ¿ya? Entonces, cuando yo llego a un lugar de trabajo, ¿cierto? Y estoy
lo primero que debo, ¿cierto?, observar son las funciones de cada uno de mis miembros y poder detectar si los miembros saben aquellas funciones, si lo tienen claro. La duplicidad de funciones o el no tener claras las funciones a desempeñar es un elemento o es algo gatillante de conflictos dentro de una institución. ¿Mm? También, ¿cierto?, ser capaz de tener habilidades desde el recurso humano, es decir, poder traer y poder generar que esa persona se mantenga en este puesto. Y por supuesto, todo lo que ustedes ya han planteado de dirigir, ser capaz de motivar, a transmitir la misión o la visión de la empresa y que el equipo que nosotros acompañamos se haga cargo o sea parte de esa misión y visión. Em, Cuando uno trabaja desde lo organizacional, para buscar el empoderamiento del equipo, muchas veces se construye la misión y la visión junto con ellos, ¿ya? Ahora, cuando ya tenemos a un hospital que tiene su visión y misión, bueno, no podemos cambiarla cada vez que cambie un equipo, pero sí es importante que los miembros sean parte de esa misión o visión. ¿Ah? Y ustedes también, por ejemplo, si llegan a esta institución y aprenden a conocer, ¿cierto?, la diversidad de personas, con tener claras las funciones de cada uno de los miembros, también es importante que ellos sepan qué es lo que ustedes esperan de ese equipo, ¿ah? Y eso ustedes se lo tienen que transmitir. Entonces, ¿cuáles son nuestras habilidades? La primera de ellas es la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional tiene distintos elementos. Primero, la autoconciencia, es decir, ser capaz de reconocer mis habilidades o mis debilidades al momento cierto de estar ante un grupo de personas, ¿ya? Ser capaz de poder manejar mis emociones, ¿ya? Es decir, hay cosas que me pueden ofuscar, ¿ya? Y yo recomiendo no hablar cuando estoy enojado, porque muchas veces cuando uno está enojado, habla desde lo visceral, es decir, podemos decir palabras que duelan. Entonces, cuando ustedes vean que la empresa no está resultando algo y se ofuscan y están enojados y un enojo, ¿cierto?, esperable, yo prefiero, ¿cierto?, que primero elaboren ese enojo, unos 5, unos 10 minutos en su oficina, y después llamen a reunión o llamen a la persona con la que han tenido un conflicto o la que ustedes ven que no está funcionando de manera adecuada. Y lo otro que nos permite la inteligencia emocional es poder resolver conflictos de manera adecuada. Y de manera adecuada muchas veces es no, no, em, em, no llamar la atención en público, ¿ya? O no denigrar a un compañero o a un colega, ¿cierto? En público. Porque eso puede generar también conflicto y puede sentirse el menoscabado. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso. Aquí la idea es no dar muchos, que sean no tips, porque cada organización es distinta, pero sí hay cosas que son transversales que nosotros podemos tomar en consideración. Bueno, el autoconocimiento, ¿cierto? O la inteligencia emocional también tiene que ver, ¿cierto? Con que yo conozca mis propias emociones, es decir, ¿qué es lo que me molesta a mí como líder? ¿Qué es lo que me afecta a mí? Y al momento de poder reconocer, ¿cierto? Lo que me molesta, voy a tener capacidades de autocrítica. Hay gente que en nuestra organización no tiene, ¿cierto? Capacidad de autocrítica. Lo toman a lo personal. ¿Mm? Veo que está llegando tarde, cada vez muy tarde, y eso puede influir en la remuneración al final de mes. ¿Ah? Y muchas veces uno puede escuchar, el jefe me tiene mala. ¿Mm? Y sabemos que hay gente que tiene dificultades para poder tomar la autocrítica, ¿cierto? Lo toman a la personal, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Uno tiene que trabajar eso, poder reconocer mis miedos, mis fortalezas, mis debilidades y también transparentar al equipo, saben que esto yo lo desconozco, pero me comprometo a poder aprenderlo o poder tenerlo claro en la próxima reunión. También poder ponerle nombre, ¿cierto?, a nuestras emociones y ahí también es importante observar
qué cosa está afrontando nuestro equipo de trabajo y decir, veo que hay algo que te molesta. ¿Mm? Y lo estoy notando por tus actitudes, por la relación que tú estableces con el otro, ¿cierto? Etcétera. Tener confianza en uno mismo y también poder reconocer, ya lo he dicho, aquellos sentimientos que nos afectan del otro. Entonces el autoconocimiento nos va a poder permitir ser autoconsciente de nuestras reacciones y evitar explotar, y así no dañar las relaciones de los otros, poder, ¿cierto? eh, Transmitir mal humor, ¿cierto? O ser cuidadoso en cómo yo transmito ese mal humor y también poder considerar evitar aquellas palabras que puedan ofender o que puedan dañar y que puedan romper la confianza con mi subalterno. Entonces, una de las cosas que uno debe tener claro es ver, bueno, ¿y qué me molesta a mí de mi trabajo? ¿O qué me molesta a mí, cierto, que me haga? Esta pregunta es súper importante que uno la medite. ¿Y por qué es importante? Porque algunas veces no nos damos cuenta y también nosotros como líderes podemos tomar una actitud del otro como personal y no es así. ¿M? Y tiene que ver con nuestras propias, cierto, emocionalidad, nuestros propios sentimientos. ¿Qué es lo que les molesta a ustedes, por ejemplo? Los que están liderando o que han tenido la posibilidad de poder dirigir o guiar equipos de salud. ¿Qué cosas ustedes han percatado que les molesta? ¿Mm? Sí, podemos usar, yo tengo, cierto, el, el chat abierto para poder ir leyendo aquellas cosas que ustedes me van verbalizando o me van escribiendo, ¿cierto? ¿Qué es lo que les molesta? ¿Ah? De cuando tienen que dirigir equipo o cuando les ha tocado dirigir. ¿Qué aspecto de su trabajo o de su institución les molesta? Vamos a dar unos minutitos. ¿Mm? Cuando yo logro identificar aquellos aspectos que a mí me molestan, también voy a ser consciente de aquellas circunstancias y puedo trabajarlas. Por ejemplo, que no haya compañerismo puede ser algo que a mí me complica, ¿cierto? El que no sean capaces de decir las cosas que le molestan a nivel personal, que sea, viéndonos cara a cara, eso también puede ser algo que a mí me molesta. ¿Y cómo lo trabajo? Es decir, ¿qué hago yo para que eso no ocurra en mi lugar de trabajo? Cuando no están claros los objetivos, ¿ya? Eso también es algo que a nosotros nos puede molestar, que no se reconozca, ¿ah? Eso también, o que no den las gracias. Entonces, que no sepan diferenciar la amistad, y eso tiene que ver, eso está, es algo que nosotros podemos ver a diario. ¿Qué pasa cuando yo tengo una buena relación o esta relación, cierto, de trabajo hoy día pasó a ser una relación de amistad y yo estoy en una posición, cierto, de jefatura? ¿Cómo lo hago para que el otro no se sienta mal cuando yo tengo que llamarlo la atención? Y esto ocurre mucho, ¿cierto?, en los entornos hospitalarios. Los trabajadores que logran todo con su altanería y temperamento, eso también es algo bien. Cuando las personas entienden y realizan a su manera sin involucrarse en los objetivos trazados, ¿qué debemos reforzar? ¿Qué debemos reforzar como líderes? Bueno, cuando nosotros vemos, ya que hay una pregunta que nos hizo Carlos, cuando nosotros vemos que nosotros hemos planteado los objetivos y vemos, ¿cierto?, que el equipo no va y no avanza, con eso lo que debemos primero hacer antes de cómo tomar decisiones es ver qué es lo que le está pasando al equipo. Por ejemplo, yo he trazado, ¿cierto? Una de las cosas que nosotros, estoy inventando, eh, uno de los objetivos que tengo con el equipo, ¿cierto? Es que no se pierdan las horas del médico oncólogo, por ejemplo, ¿ya? Y para eso tenemos que pesquisar, ¿cierto? Derivar, etcétera. Y veo que el equipo no se está esforzando para dar una adecuada atención y hemos aumentado los reclamos por parte de los usuarios, por parte de las personas. Hicimos una propuesta, ¿cierto? Vimos cómo podíamos mejorar
Y yo tomo la decisión en esta reunión de que hay que atender a los pacientes independientemente del horario en el cual llegan, porque acá debemos priorizar la disminución de reclamos. ¿Qué ocurrió en este ejemplo? Yo tomé una decisión arbitraria, ¿cierto? Porque mi temor como jefatura era el hecho de no más reclamos, pero en ningún momento consideré qué desgaste podría ocasionar eso en el equipo de salud. Entonces, mejoramos, ¿cierto? Disminuimos, perdón, los reclamos, pero a costa del sobreesfuerzo del equipo. Y vemos que con el paso del tiempo ellos empiezan a hacer su trabajo de mala manera. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Llamo al equipo y pregunto qué es lo que está pasando. ¿Por qué ha sido difícil para ellos hacer el objetivo que yo me había planteado? Entonces, ahí, al tomar en consideración aquellos elementos, tengan por seguro que podemos considerar aquellas necesidades y hacer de nuevo este plan o este objetivo que me he propuesto, pero considerando las necesidades de este equipo. Y tengan por seguro que al momento de considerar las necesidades de este equipo, vamos a lograr el objetivo que nos hemos trazado. Hacer esperar a bueno, están respondiendo, ¿cierto?, de la pregunta que nos hemos hecho hoy día. Algunos dicen esperar a los pacientes, usuarios sin motivo justificado, ya eso es algo que te molesta. No sé si, Carlos, retomando lo que preguntó Carlos, ¿cierto?, te respondí la pregunta. Ahí si me puedes contestar a través del chat, te lo agradecería. Entonces, el evaluar o ver qué es lo que a mí me molesta en el trabajo también es un punto importante de autoconocimiento y que debemos ir trabajando, ¿ya? Otro tema, ¿cierto?, importante es el manejo de conflictos. Conflictos que nosotros estamos de manera permanente viviéndolo, ¿ya? Ayudar a los integrantes, ¿cierto?, a descubrir puntos de encuentro, estar abierto al conflicto y poder buscar resoluciones constructivas, ¿cierto? Y esto va a permitir poder crear un equipo de alto desempeño y también ser capaz de acompañar a este equipo ante situaciones complicadas o situaciones difíciles. Y aceptar también lo que me ocurre con respecto a eso, ¿ya? Ustedes a lo largo de su trabajo, ¿cierto? A lo largo de su liderazgo, vamos a ver de manera permanente, ¿cierto? Situaciones complejas, ¿ya? Y algunas veces tenemos que ir trabajando desde la marcha cómo vamos afrontando y cómo resolvemos cada una de estas problemáticas. Entonces, la otra pregunta es, ¿cómo manejamos nuestros conflictos de manera constructiva? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo los manejamos? ¿Nos ofuscamos? ¿Nos enojamos, cierto? Y tiramos lo primero que viene a partir de esta situación, o lo que hacemos es esperar un momento que decante y después conversamos. ¿Cómo manejamos los conflictos en nuestra institución? ¿Qué es lo que me pueden responder? ¿Cómo manejamos los conflictos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo lo, ya, conciliando, dice Jesús Alberto? Ya, es un tema de decir, eh, ya, voy a contestar en un momentito tu pregunta, Carlos, para que no se me vaya la idea. De esta nueva pregunta, entrevistamos a los actores de la situación, pero luego, ¿cierto? Eh, Pasamos al malestar emocional fuerte, ya, es decir, hacemos la entrevista de los involucrados, esperaría que se calmen los tiempos y luego tratarlo, busco consensuar, ¿cierto? Pido sugerencias de la otra parte y saco conclusiones, escucho y entiendo el conflicto. Esto va a depender mucho de los equipos que trabajamos. Algunas veces cuando somos líderes en una institución, eh,
hay equipos que son totalmente distintos o necesitamos de liderazgos distintos para poder resolver el problema, ¿ya? Entonces, la forma en que yo afronto, manejo los conflictos dentro de mi institución, perdón, va a depender mucho de dónde ocurrió el conflicto, ¿ya? Y ahí, obviamente, ustedes con su experiencia, ¿cierto? Y ya conociendo a los distintos equipos, van a permitir, ¿cierto? Poder manejar y orientar de manera satisfactoria, constructiva. Y siempre aquí, yo una de las cosas que sugiero es sacar el problema, es decir, tenemos a dos involucrados, pero acá muchas veces uno busca externalizar el problema, es decir, no buscar responsables, sino que fue lo que gatilló este conflicto. Cuando yo busco lo que generó el conflicto, externalizo el problema y no responsabilizo a los actores. Y de esta manera disminuyo, ¿cierto?, las defensas que pueden presentar. Voy a ir a la pregunta que me hizo Carlos. Dice, mire, en ese alineamiento de objetivos, cuando se pide a los trabajadores, ellos se involucran. Sí, y sucede que no son reconocidos horas extras, guardias no programados, entonces nuestro sistema administrativo sería bueno que se involucre o existen otras salidas. Lo ideal es que se involucre, ¿ya? ¿Por qué? Primero, porque tenemos, por una parte, la vocación, que algunas ya no lo tienen, ah, y la buena voluntad, ¿ya? Que pueden tener nuestras personas que nosotros dirigimos, puede haber un punto en que se agote, ¿ya? Y todos nosotros necesitamos reconocimiento. Tal vez no reconocimiento monetario o reconocimiento por hora, pero sí un reconocimiento emocional, ¿ya? Y hoy día las empresas están trabajando mucho con este reconocimiento emocional. ¿Y a qué le llamamos reconocimiento emocional? ¿Cierto? A este reconocimiento que hacemos nosotros de reconocer aquellas cosas que hacen positivo las personas que nosotros hacemos, ¿ya? Remuneración emocional, si no me equivoco, es el concepto adecuado. Y nosotros lo podemos solicitar. O ustedes mismos como jefatura cada 3 meses, ¿cierto? O evaluar de manera cualitativa o reconocer, ¿cierto? A los integrantes que han llevado o que han seguido desempeñándose de manera adecuada. Nosotros, por ejemplo, que yo trabajo en una unidad de oncología, eh, una de las características que tenemos como equipo es que nos gusta lo que hacemos, es decir, el trabajo oportuno del equipo de salud, ¿cierto? O la atención a nuestros pacientes nos gusta, pero obviamente eso conlleva mucho desgaste emocional. Tal vez las remuneraciones no son las más adecuadas, pero hay gente que yo diría que la que llegó a oncología es porque les gusta. Sin embargo, con el paso del tiempo, podemos cansarnos, y es totalmente válido cansarnos. ¿Y qué es lo que hizo nuestra jefatura? Nuestra jefatura, cada 3 meses, es decir, el jefe de la unidad, cada 3 meses, empezó a considerar que debía reconocernos. Entonces, él hace un reconocimiento que se envía a dirección, algunas veces lo hace cada 6 meses, cuando termina el semestre, y eso ha ayudado mucho a reforzar aquellos aspectos positivos de nosotros como equipo de salud. Y él ya lo tiene como estrategia incorporada en su forma de liderazgo. Es decir, cada 6 meses nosotros esperamos aquel reconocimiento o aquellas palabras positivas que nos haga nuestro doctor en este caso, em, eh, en las labores que nosotros hemos desempeñado. Y es increíble cómo uno lo espera, ¿ya? Uno sabe que a fin de año o cada 6 meses, nuestro jefe, que es un doctor, nos va a decir algo bueno que hemos hecho durante los meses. Y eso indudablemente hace que nuestro trabajo sea mucho más llevadero.
pues un día libre de compensación, ¿cierto? También. O, por ejemplo, que se dé libre el día del cumpleaños o que permita salir antes, eso también es un reconocimiento. Em, y de esta manera, ¿cierto? Vamos buscando una forma de poder reconocer a nuestros usuarios, ¿cierto? O perdón, a nuestros colegas ante la situación a desempeñar. Pero va a depender mucho de la institución. ¿Ya? Sí es importante reconocerlo. Lo podemos reconocer a través de anotaciones positivas, a través de dar un tema de compensación. Bueno, en el ideal de los casos, obviamente, ¿cierto? Lo que uno busca es la remuneración, pero sabemos que muchas veces las instituciones, ¿cierto? No permiten una adecuada remuneración. Y de esta manera, ¿cierto? Vamos orientando y vamos permitiendo que las cosas positivas, ¿cierto? Se reconozcan dentro de una empresa. La otra habilidad, una, ¿cierto? Ya hemos hablado que tiene que ver en la constancia de reconocimiento, sí. Yo diría que cada 6 meses o una vez al año es importante. Nosotros lo esperamos. Y yo llevo trabajando más de 17 años y uno espera el tiempo donde el doctor nos refuerza aquellas cosas positivas. Y eso también es muy valioso, y es valioso porque él se da cuenta de cosas que uno pensó que no se iba a dar cuenta. Y eso es más bonito todavía, ¿ya? Entonces, la primera habilidad que debemos desarrollar tiene que ver con la inteligencia emocional y la segunda habilidad tiene que ver con cómo nosotros nos comunicamos, ¿ya? Es decir, buscar un lenguaje adecuado, claro, eh, donde lo verbal con lo corporal, ¿cierto?, permita ser coherente y también saber escuchar. Reconocimiento emocional, sí, Carlos. ¿Mm? Y esto, ¿cierto?, va a permitir que seamos capaces de comunicar. Y lo otro, comunicar de manera clara, oportuna, siendo asertivo, pero también una de las cosas que yo siempre sugiero es que no después nosotros preguntar qué fue lo que entendió, ¿ya? Eh, Porque algunas veces la forma que tenemos de comunicar no es la más adecuada y por lo tanto nuestro subalterno, ¿cierto? Se va y después vemos que se equivoca y preguntamos, pero ¿cómo? Si yo le comuniqué, pero nadie se ha cuestionado si le comunicamos de una manera correcta. Entonces, ¿qué es un lenguaje apreciativo? Primero, cierto que todo lo que hemos hablado, todos necesitamos ser valorados. Jefe, compañero, la secretaria, el oficial de módulo, aquel persona, cierto, que hace el aseo en nuestra institución, los guardias. Eh, para el Día de la Mujer, nuestro hospital fotografió a distintos estamentos. Y uno de los estamentos que se reconoció fue nuestro personal de aseo, nuestro personal de guardia, que hicieron una labor muy grande durante pandemia. Y una forma de reconocerla fue mostrarla. Hicieron un video institucional, ¿cierto? Hicieron fotografía. Y esa forma también de reconocerla, decir, ellas son parte de nuestro equipo, son parte valiosa de nuestro equipo y hay que respetarla así como respetamos a un médico o a algún profesional. Esto también es importante. Algunas veces estamos muy buenos para centrarnos en aspectos negativos, lo que falta, pero muy poco reconocemos aquellos aspectos que sí están presentes en nuestro equipo, ¿ya? Entonces aquí debemos ir evaluando aquello y centrarnos en aquellos aspectos positivos de nuestra empresa. La escucha activa también es un elemento importante a escuchar, es decir, no estar con el celular y decir, sí, sí, te estoy... No, uno muchas veces necesita que comuniquemos mirando, ¿cierto? Y escuchando abiertamente lo que nuestro profesional nos quiere decir, ¿ya? Jesús dice, es muy importante el reconocimiento emocional y moral,
Pero ¿qué se puede hacer si cada gestión cambia y cambia los responsables de cada área? Y eso no ayuda a motivar al trabajador y no tiene esa visión. Esto es complicado, ¿ya? La pandemia trajo mucha rotación de personal. Ya el día de ayer estuvimos en una capacitación de el equipo de oncología infantil de nuestro país en cuanto al tema público, hospitales estatales, y nos dimos cuenta que de los 20 psicólogos que habían, ¿cierto?, trabajando en la población infanto-juvenil, solamente quedamos 5 de los antiguos. Y la permanencia en esos puestos de trabajo son entre 5 a 1 año. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando en nuestros colegas que hoy día no permanecen en lugares de oncología y deciden irse? Y uno de aquellos elementos que salió fue la baja remuneración, la forma contractual con la cual hoy día se están contratando a nuestros compañeros de trabajo, y que si bien existe este apoyo moral o emocional, no es suficiente para que se queden. Entonces, cuando vemos mucha rotación, debemos preguntar, bueno, ¿qué es lo que está pasando en este lugar? Que no logramos la permanencia de este entorno. Y reconocerlo, es decir, hoy día lo que está pasando es falta de infraestructura, baja remuneración, y esto debemos plantearlo a nuestros superiores. Ya cuando ayer lo planteaba nuestra coordinadora, eh, tomó nota el ministerio para ver qué podemos hacer para que el profesional que ingresa a esa unidad no esté 5 meses ni 6 meses, sino que pueda durar mucho tiempo más. Entonces, ver qué es lo que está ocurriendo, por qué se está yendo la gente de ese lugar, yo diría que es uno de los elementos que debemos considerar, primero. Segundo, eh, segundo también, es complejo, ¿ya? Es decir, yo educo o formo, por ejemplo, lo que nos pasaba en algún momento a nosotros era que capacitábamos a una persona, estaba en el proceso de inducción y el momento que tenía que iniciar a trabajar no se presentaba. Y esto también nos agota a nosotros como líderes, ¿ya? Eh, pero aquí lo importante es poder reconocer qué es lo que hoy día está generando que la persona no permanezca en el lugar de trabajo, ¿ya? Esto es importante, ¿qué es lo que está pasando en nuestra institución que no es algo llamativo y que genere permanencia del puesto laboral? Hay que ver primero qué es lo que está pasando. Ujú. Y después, ¿cierto? Ver cómo motivamos a este equipo. ¿Y qué le pasa al resto que permanece con estos cambios permanentes del liderazgo? ¿Ya? Yo diría que esos son 2 elementos que debemos considerar. La escucha activa, ¿cierto? Y lo otro, no existe un buen liderazgo sin una buena comunicación. Yo puedo ser muy buena para motivar, pero si no comunico de manera adecuada, esto no sirve de nada. Por lo tanto, un buen líder se comunica con aprecio, escucha activamente al equipo y sabe dar retroalimentaciones constructivas, lo que hablábamos de antes, ¿cierto? Veo lo mucho que te esfuerzas, veo que has mejorado a partir de la última reunión que tuvimos. Veo, ¿cierto?, aquellos aspectos importantes que ustedes han planteado o he tomado en consideración aquellas cosas que ustedes me han comunicado. Y obviamente quiero reconocer en este momento, ya que en la anterior reunión hablamos de aquellas cosas que yo veía que estás carente, pero hoy día la reunión que tengo es para reconocerte lo bueno y los cambios que has hecho. ¿Ah? Y es importante hacer retroalimentaciones constructivas, ¿cierto? Más que negativas. La tercera habilidad que debemos desarrollar, habilidades de relaciones. Debemos ser buenos para relacionarnos con la diversidad de personas. Construir relaciones significativas, mostrar empatía. Cuando tenemos un equipo de salud, ¿cierto? O cuando tenemos profesionales ¿m? Eh, con las distintas diversidades
y veo que este profesional hoy día ya no está rindiendo como antes, debo saber los motivos, qué es lo que está pasando. ¿Ah? Y lo puedo llamar, preguntarle y notar también, te he notado más cabizbajo en este último tiempo. Pero para eso debemos generar confianza en nuestro equipo de salud. Construir relaciones significativas, por supuesto, demostrar un interés genuino, ayudar a afrontar los distintos desafíos y las metas, tomarse tiempo para poder compartir, ¿cierto? Y acá obviamente situaciones sanas o que no se vaya a denigrar su rol de liderazgo. Yo diría que cuando uno cumple la labor en una jefatura, en un liderazgo, tiene que ser muy cuidadoso en cómo yo me planteo en ambientes no laborales, perdón, en ambientes no laborales, ¿ya? Porque la gente no sabe separar mi vida privada de mi vida pública, ¿ya? Y algunas veces, si yo, por ejemplo, salgo y me paso de copas, esa actitud, ¿ya? Que ocurre, me puede eh, desvalorizar o me puede invalidar mi rol en mi puesto de trabajo. Y uno tiene que ser muy cuidadoso. Yo lo puedo tener claro, pero tal vez la gente con la cual ustedes trabajan no. ¿Mm? Entonces, cuando uno cumple una labor de líder, tiene que ser muy cuidadoso en cómo yo me comporto con mi equipo, fuera del trabajo y dentro del trabajo. Y tiene que haber una coherencia. ¿Mm? La empatía, por supuesto, es un tema, ya lo hemos hablado, ¿cierto?, anteriormente, que tiene que ver con esta capacidad de este esfuerzo cognitivo, afectivo, conductual que yo hago y también de ser capaz de poder considerar las necesidades del otro, ¿ya? Ver sus expectativas y ver qué es lo que les mueve, qué recursos tiene para poder afrontar esta situación. La cuarta habilidad, Doctora, buenas diga, noches. señora, Disculpe, dígame. mire, lo que usted dice, todo es muy cierto, pero hay una consulta, mire. Lo que pasa es que yo tengo un personal, yo trabajo en el Hospital de la Fuerza Aérea y trabajo en el área de farmacia, pero hay un personal que, por decir, cuando quiere, trabaja tranquila, no hay ningún problema. Pero el día que ella viene, no sé, pues molesta de su casa, qué sé yo, de verdad que es un caos, no colabora, comienza a tener problemas con todo el personal y de verdad que el servicio, o sea, se pone tan tenso que a veces ya no quieren ni siquiera trabajar el resto ya. O sea, es un clima laboral, pero así tedioso y la verdad que no sé ni cómo manejarlo. Ya, No sé qué me aconseja, porque al principio yo con todo el personal, yo misma les daba su, digamos, ya al personal que va a trabajar, trabaja bien, les regalaba un vale de almuerzo, ya, un vale de almuerzo, así, yo les compré de mi dinero, yo les compraba y les daba, y así, pero he tratado con ella de mil formas, pero de verdad no cambia y no sé cómo manejar ese caso. ¿Qué me aconseja, por favor? ya. Mónica, aquí tenemos a una persona que indudablemente emocionalmente se afecta de manera fácil ante las situaciones y a nivel personal. Y esa no, primero, ella no puede separar lo laboral de lo personal, ¿ya? Y eso tiene que ser una característica personal, ¿ya? Si tú me dices, no es de una vez, sino que esto es reiterativo, ahí tenemos a una colega o a un profesional que no es capaz de separar lo personal y lo profesional. Por lo tanto, ¿cierto? Si tiene problemas en la casa, esa, ese problema lo va a llevar al trabajo y viceversa. Si lo pasa mal en el trabajo, lo va a llevar a la casa. Em, Primero, no la vamos a poder cambiar, ya no la cambiamos, es así. Entonces, ¿cierto? Aquí lo que nosotros debemos hacer, yo no sé si has conversado con ella, le has preguntado qué es lo que está ocurriendo y también comentarle que su forma, ¿cierto? O qué es lo que está ocurriendo porque lo que le está pasando se ve alterado en su producción. Yo no sé si tienes ahí un proceso evaluativo con ella.
Ahí sí me Se, pudiera. se ha conversado, se le ha Ya. conversado, se le ha dicho, cambia por así, por días nada más. Ya, un Ya, rato está tranquila, ya está así, que y se debe, perdón, ya que se ella, debe, ¿qué es lo la que la verdad altera a ella? no, lo que pasa es que creo que ella viene, digamos, hoy día me levanto y vengo con ganas de fastidiar a todo el mundo. Y Ya. comienzo a fastidiar. Y cuando ya la gente se ha amargado, se ha fastidiado, se tranquiliza y ya está contenta. O sea, Ya. así. ¿A ella tú le has visto la posibilidad o le has sugerido que pueda recibir acompañamiento psicológico? No, será para que me mande el diablo, porque tiene un Ya. de verdad. Y le Ella cuento que tiene, no es solo conmigo, ¿ah? Sino es con con todos mis todos. colegas también, ya, o sea, y me dicen, te juro que nadie la soporta, pero como ya es un personal de ahí del servicio, como ya casi digamos antigua, o sea, ¿qué se hace? Ya no sabemos qué hacer con ella. Mm. Ya, y ella está próxima a jubilar. No tanto así, sino que es nombrada y es joven, tendrá pues sus 45 Ah, años, una súper cosa así. joven. Sí. Ya. Me acuerdo yo de un caso, tuvimos nosotros un caso de una compañera que fue trasladada de otro puesto de trabajo porque ya el resto del trabajo o el resto del equipo, ¿cierto? Eh, no la quería. Y una de las cosas que nosotros pesquisamos fue que ella estaba teniendo un deterioro cognitivo progresivo. ¿Por qué yo les cuento este caso y qué relación tiene con el tuyo, Mónica? Si está siendo una situación compleja para el equipo y tú estás como en un rol de jefatura y has hablado con ella de manera reiterativa, yo no sé si tú has hecho compromisos con ella. ¿Por qué? Nosotros a nivel institucional tenemos, ¿cierto? Hay un cuaderno de compromiso y ese cuaderno de compromiso lo tiene cada unidad. Cuando nosotros vemos situaciones complejas, como en este caso, se llama, ¿cierto?, a el profesional, se habla con él y en esta reunión está la jefatura y hay otro como de ministro de fe, ¿ya? Para que no digan, ¿cierto?, que está, es algo personal. Entonces se llega a un acuerdo y ese acuerdo se firma, ¿ya? Esta es una línea, es algo establecido institucionalmente. Sí, y después se vuelve a evaluar, se ve si se cumplió ese compromiso, si no, se vuelve a hacer otro compromiso y se firma. A el tercer compromiso fallido, se coloca una nota de mérito a la profesional y eso repercute en sus calificaciones a nivel anual. Esto no es algo inventado por mí, sino que es algo que está establecido institucionalmente para poder, ¿cierto?, solventar estas cosas. Cuando vemos, ¿cierto?, que aún así, y aún con esta nota de demérito, ya que vendría siendo una anotación negativa, no pasa nada, y vemos, ¿cierto?, que es un conflicto, se le pregunta al profesional si es porque no está contento en ese lugar, y se piensa en un cierto, cambio de servicio, ¿ya? Eh, pero aquí ella tiene que saber que esto, por ejemplo, si tú, Mónica, estás con otro, y se establece esto, y ha bajado mucho desde que yo llevo 10, 17 años y desde que se incorporó esta cosa, cambiaron rotundamente porque había algo concreto, ¿ya? Y muchas veces las personas, ¿cierto?, funcionan en base a reconocimiento o a estímulos negativos o positivos. Y usar este cuaderno con cosas clave, ¿ya? No es algo tirado al aire, sino que es algo que hace de que esta persona tome conciencia de que debe mejorar esa actitud, porque si no cumple, va a haber una anotación que obviamente va a influir en su calificación profesional. Y esto se puede establecer a nivel institucional
Pero siempre la idea es que ya cuando sobrepasa esta situación donde tú ya te ves, no puedes tú manejarlo, es también importante que alguien te potencie o esté contigo validando lo que tú estás planteando, Mónica. Entonces ya no es ya ella no es contigo, sino que es con personas de mayor rango y muchas veces ahí como que bajan y todo. Ok, doctora, muchísimas gracias por No su hay de... orientación. ¿Cuál sería el límite de la confianza con el líder? Dice Bari. Em, depende de tu equipo. Si tú ves que tu equipo rompe límites, ¿ya? Obviamente tú tienes que marcar ahí y tenerlos tú. El que el profesional te cuente alguna situación compleja que está viviendo, primero antes de agradecer, ¿cierto? Esta situación, eso no quiere decir que tú o que él va a pasarse de listo, que acá le llaman, y que entiendan, ¿cierto? Que tú eres la jefatura. Pero para eso el equipo debe conocer exactamente cuál es tu función y cuál es tu rol. Si tú tienes un rol coherente, ¿ya? Si tú eres un profesional coherente en lo que dices, en lo que haces, automáticamente uno va a tener claro hasta qué punto llegar, ¿ya? O decir, ¿sabes qué? Esto, en realidad yo te agradezco que me lo hayas contado, pero en realidad me dejas atado de manos porque yo actualmente soy su jefatura, y ahí yo puedo derivar al organismo correspondiente. Delia, no sé si era con lo respecto de Mónica. Todo va a depender, ¿cierto? Porque la idea es ver qué es lo que le está pasando, si esto es reiterativo. Por eso que para mí es importante estos cuadernos de compromiso y también que ella sepa que el no cumplimiento de estos compromisos va a tener una sanción, ¿ya? A ver si con eso disminuye un poco y el respaldo también de tu jefatura. ¿Mm? No sé si he ido aclarando las preguntas, ahí me van escribiendo a través del chat para poder continuar, ¿cierto? Y vamos con la cuarta habilidad que deberíamos tener nosotros como líderes, ¿cierto? O gestores de salud. Habilidades de logro, ¿cierto? Es la cuarta, es decir, tener un pensamiento visionario, planificar y llevar a nuestro equipo a nuestros objetivos que nosotros nos hemos propuesto. La quinta habilidad es la habilidad de gestión, es decir, ser capaz de innovar, de adaptarnos, de tomar decisiones y también de poder ir manejando los tiempos. Y esto, ¿cierto? Es importante porque también debemos, ¿cierto?, satisfacer a nuestro recurso humano y también a nuestra institución. Y para eso debemos llevar a un equilibrio. Por lo tanto, ¿cuáles son las competencias básicas que debo tener yo en mi puesto de trabajo? O que la puntualidad, la honestidad, las buenas relaciones interpersonales, lograr una actitud, ¿cierto? Y también una presentación personal. Es decir, nosotros no solamente vamos a esperar de que mi equipo, ¿cierto?, cumpla con habilidades institucionales, sino que también con comportamientos que me permitan llevar una relación de manera adecuada con el resto del equipo. Entonces, tenemos competencias básicas para el trabajo y competencias blandas. Estas dos debemos desarrollar para trabajar o para liderar ciertos organismos o personas, ¿cierto?, en nuestra institución. Y esto, ¿cierto?, se suma el liderazgo, el adecuado equipo de trabajo, motivar, poder lograr una adecuada comunicación, poder tomar decisiones, ¿cierto? Poder también tener conocimientos políticos o culturales cuando yo estoy trabajando en instituciones gubernamentales, lograr la negociación, ¿cierto? Todas aquellas cosas que nosotros hemos logrado, ¿cierto? Para poder, ¿cierto?, dirigir a este equipo. Entonces, tenemos que tener competencias duras, que son aquellos conocimientos académicos, ¿cierto?, que yo voy adquiriendo a lo largo del tiempo. Lo que ustedes están haciendo, ¿cierto?, ahora tiene que ver con estas habilidades duras, nos estamos formando, ¿cierto?, para poder entender a nuestro entorno
Y por otra parte, ¿cierto? Aquellas habilidades blandas, es decir, integrar aquellos rasgos de personalidad, conocimientos, valores adquiridos, que son todos los que hemos hablado desde el liderazgo, Eso, el porque saber así que comunicar, bonito, pero casi etc. yo bonito. Entonces, tenemos nuestras habilidades que vamos desarrollando a lo largo de nuestro tiempo, más el conocimiento, más las actitudes van a poder permitir que mi liderazgo sea de manera adecuada. Entonces, ¿qué son las habilidades blandas? Es la capacidad de adaptarme a los cambios, es la capacidad de poder absorber distintas variedades, poder reinventarme y también poder, ¿cierto?, aprender aquellas cosas que yo veo que están siendo Los dificultosas. nietos Elsa tiene ahí está, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son las habilidades blandas más importantes? Elsa la preparación. se volvió a activar el micrófono, si alguien ahí puede silenciarla. Entonces, ¿cuáles son las habilidades blandas que yo espero? A estas que ya hemos hablado, es decir, el desarrollo de un espíritu de equipo. Y esta lámina que ustedes ven ahí, me gusta mucho porque hay un líder, pero este líder debe hacer que este camino del resto del entorno sea lo más llevadero posible. Es decir, somos el sustento, somos la base de un buen equipo. Y para eso, ¿cierto? Debemos fomentar la confianza, fomentar el entrenamiento, poder orientar a nuestro equipo, ¿cierto? Para el logro de los objetivos. Si tenemos adecuadas habilidades blandas, vamos a permitir, ¿cierto?, de que este equipo sea un equipo que logre que logre los objetivos que yo me he planteado al tomar esta jefatura. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Y acá hay una variedad enorme, ¿cierto? ¿Cómo logramos comunicarnos? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Cómo se comunican? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? Ahí sí, ¿es posible en reunión con los integrantes? Pregunta, Carlos. ¿Es posible en reunión con los integrantes del equipo a que se pueda acordar programarse sesiones psicológicas para integrantes? ¿Cuáles serían las recomendaciones? No me queda muy clara la pregunta, pero si ustedes ven o pesquisan que gran parte de su equipo de salud requiere de acompañamiento psicológico, si yo trabajo en una institución de salud, podría hablar con salud del personal si es que existe, o poder hacer la conexión para que mi equipo, ¿cierto?, pueda recibir este acompañamiento. Nosotros, por ejemplo, a partir de la pandemia, obviamente dentro de nuestro equipo existió esta necesidad y se hizo la conexión con calidad de vida, que es una unidad de la institución que busca mejorar el clima laboral, que ve las necesidades de nosotros como profesionales, y él hizo una alianza con una asociación de trabajadores y por otra parte con salud del personal, donde uno puede recurrir a pedir ayuda. Yo diría que eso sí se puede hacer, es decir, si yo veo esta necesidad de mi equipo que requiere un acompañamiento psicológico y que yo por ser jefe no se lo puedo dar, puedo hacer la alianza para dar apertura para que ellos cuando lo necesiten puedan recurrir a eso. Entonces, ¿cómo nos comunicamos? Con memorándum, con notas, a través del lenguaje verbal, no verbal. Es decir, tenemos formas de comunicar. Pero la comunicación asertiva, que es lo que nosotros buscamos al ser líderes de instituciones, debe ser abierta, debe ser directa, respetuosa, considerando las necesidades del otro y también, obviamente, el comportamiento agresivo, el comportamiento desafiante desde lo corporal, ¿cierto? Y desde lo verbal, no es una adecuada comunicación. Y lo que vamos a generar con eso es resistencia por parte de nuestro equipo, ¿ya? Vamos a tener, ¿cierto?, un liderazgo centrado desde el temor, y desde el temor nadie funciona bien, ni siquiera produce bien. Tenemos que considerar que nuestro ambiente laboral es el ambiente donde más tiempo pasamos. Por lo tanto, si este ambiente es hostil, va a disminuir la producción, van a haber mayores roces, y roces a nivel relacional, ¿cierto? Y
obviamente no vamos a generar lo esperado, ¿cierto? Como equipo, ¿ya? Entonces debe tener todas estas características que ustedes ven acá y buscar, ¿cierto? Lograr llevar a una comunicación asertiva. ¿Cuáles son las competencias blandas, por lo tanto? Es necesaria cultivarlas como equipo, ¿cierto? Ayudar a tener un ambiente agradable que permita el desempeño adecuado. Y no es suficiente, ¿cierto?, ser técnico, sino que también lo que debemos buscar es poder lograr una mayor comprensión de aquellos factores humanos y buscar una alta calidad y satisfacción personal. Resumiendo, entonces, ¿qué es lo que hemos hablado el día de hoy? Primero, que debemos desarrollar habilidades comunicativas, debemos también ser capaces de adaptarnos a los distintos elementos, ser creativos, promover la negociación, que son varios conceptos que ustedes han presentado a través del chat, adaptarnos a los cambios, lograr construir confianzas con el equipo y de esta manera poder ver y reconocer cuáles son sus necesidades, ¿cierto? Y esto va a permitir poder tener liderazgos satisfactorios que busquen, ¿cierto?, la permanencia o la pertenencia al equipo y también va a aumentar, tengan por seguro, la productividad. Aquí hay algunas habilidades que hemos ya hablado, ¿cierto? Cómo podemos comunicarnos, las competencias que debemos desarrollar, a buscar empático, es decir, poder entender el punto de vista de la otra persona, pedir disculpas cuando no nos hemos dado cuenta que hemos ofendido. El reconocer que nos hemos equivocado también habla de un buen liderazgo. A monitorear las emociones, identificar, observar cómo llega nuestro personal a trabajar, lograr manejar el estrés, ¿cierto? Que obviamente es algo que nosotros notamos de manera diaria en nuestro entorno laboral, la autoevaluación, o poder incorporar remuneración emocional, ya que es necesario, ¿cierto? Y ustedes lo pueden hacer en base a sus propias necesidades de la institución. Es decir, ¿cómo podemos hacer que nuestro lugar de trabajo sea más llevadero? ¿Qué es lo que necesitan ustedes por parte de la jefatura? El que nos reconozcan, el que cada cierto tiempo, ¿cierto? Sean reconocidos a través de una nota de mérito, ¿cierto? O también ver qué es lo que pasa cuando no cumplo las expectativas. Lograr tomar decisiones, la solución de problemas y por supuesto, ¿cierto? El trabajo en equipo son elementos importantes a considerar cuando yo estoy dentro de un rol de liderazgo o de jefatura. No olvidar que hay una gran diferencia, y se las marco, entre grupo y equipo de trabajo. Aquí tenemos líderes y coordinadores, ya tenemos objetivos en común en un trabajo en equipo, pero acá nos guía solamente, hay asignación clara, hay un líder, somos grupo de trabajo, pero no hay mayor conexión. Y esto es importante, nosotros debemos lograr construir equipos de trabajo. Cuando logramos construir equipos de trabajo, ¿cierto? Nos van a permitir a nosotros, primero, poder lograr de manera oportuna lo objetivo, poder conocer, ¿cierto?, a nuestro equipo y también poder tener un propósito propio y bien definido. Cuando hay grupos de trabajo, no hay muchas veces una mayor colaboración, no existe una interacción entre grupos, cada uno trabaja de manera aislada y eso algunas veces impide una adecuada comunicación. Y esto también es perdón, a ver, acá, ¿cierto? Acá somos capaces de resolver conflictos, ya poder participación de todo el equipo, y acá muchas veces la resolución de conflictos en un grupo está subestimada solamente a la jefatura, a reconocer y el cumplimiento de manera normal, pero acá los éxitos los celebramos entre todos. Todos logramos la resolución de ese objetivo, ¿ya? Y esa es una gran diferencia entre hay grupo de trabajo y equipo de trabajo. Y esto es algo que nosotros siempre debemos pensar. ¿Cómo queremos ser recordados? Ya con este jefe, ¿cierto? Que no se podía hablar, o con un jefe o un líder abierto,
que era capaz no solamente de llegar al objetivo, sino que también reconocer el esfuerzo que ha hecho el equipo de salud. ¿Cómo quieren ser ustedes recordados? ¿Cómo quieren ser recordados? Eso es algo cierto que no debemos olvidar cuando empecemos jefatura. ¿Cómo quieren ustedes? Acuérdense de ustedes cuando estaban en un puesto más bajo y tenían líderes. ¿Qué es el jefe que no quieren ser? Y eso es una pregunta que constantemente debemos hacernos cuando estamos en puestos, ¿cierto?, de jefatura, ¿ya? ¿Qué es? ¿Cómo quiero ser recordado? ¿Qué jefe no quiero ser? Es algo que nosotros constantemente debemos, ¿cierto?, preguntarnos. Aquí hay una bibliografía y muchas gracias por permitirme, ¿cierto?, exponer esta temática. Aquí dejo mi correo electrónico a mis redes sociales para que me puedan seguir o de las ponencias o las conferencias que hago. Muchas gracias por la invitación y ahora dejo, ¿cierto?, la apertura si hay alguna duda, si hay alguna pregunta que me puedan hacer. Ante todo, doctora, muchísimas gracias. Lo que usted preguntó, le comento que hace muchísimo tiempo yo conocí a una líder que fue, la cual hasta ahora yo la imito, digamos, en cuanto a jefatura. Ella, por más que realizaba la jefatura, nunca trataba mal, al contrario, siempre con una sonrisa, te apoyaba en todo lo que tú necesitabas, se ponía en tu lugar y no porque ella era la jefa, digamos, era más o menos, sino ella era tal cual como ella, o sea, tranquila. Hagamos de cuenta que ella no era la jefa, sino era uno más del grupo. Y eso es lo que yo también trato de seguir, ¿no? En la actualidad. Muchas gracias, Mónica. No sé si hay algún otro comentario de lo que hablamos el día de hoy, ¿no? Espero que haya quedado todo claro. Quiero agradecer, ¿cierto?, a el equipo que me ha invitado a exponer este tema. Espero que haya sido, ¿cierto?, de su agrado, que les haya quedado claro para el adecuado funcionamiento de los cargos que ustedes desempeñen en sus lugares de trabajo. Así que muchas gracias. Me imagino yo que detrás de bambalina está el equipo directivo, pero solamente agradecer este espacio que me han brindado para poder hablar de esta temática.